Damos muchas gracias nuevamente a nuestro amado Dios por darnos la oportunidad de empezar nuevamente este nuevo programa que se llama Conociéndolo en línea y que tiene un solo fin, de que usted, persona querida, amigo, amiga, que ve este programa por primera vez, pueda ser edificado a través de la palabra del Señor y de algo maravilloso que es un testimonio de un querido hermano que hoy estará con nosotros. Y agradezco al Señor, hermano Cristian, de verle nuevamente y poder trabajar juntos para el reino. Así que lo veo que, ¿no es cierto? Tenemos un invitado y quisiera que usted lo pudiera presentar. Así que Dios le bendiga, querido amigo y amiga y hermano y hermana que están viendo este programa, que también sea de bendición para ustedes. Muchas gracias, hermano Cristian, y que Dios le bendiga. Amén, muchas gracias hermano Manuel, a usted también que el Señor le bendiga grandemente, le damos gracias al Señor por el amor, por su misericordia, por la gracia que pone en nuestros corazones, Amén. ¿cierto? Y del poder compartir este hermoso programa donde los primeros que somos bendecidos somos nosotros. Así que si usted es Así, primera vez que está viendo este programa, le damos la más grata bienvenida, esperamos que sea grandemente bendecido y pueda conocer al Señor así como nosotros algún día también lo conocimos y lo seguimos conociendo día a día. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Manuel Velázquez, a quien le vamos a dar la oportunidad para que él también pueda saludar. Hermano Manuel, que Dios le bendiga. Amén, mis hermanos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por recibirme en su programa. Como dijeron ustedes, esperamos que este programa sea de bendición y edificación para todas aquellas personas que hoy nos ven. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente, hermano Manuel. bien. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a conocer a nuestro hermano Manuel Velázquez. Que el Señor les bendiga.
Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, que esperamos que haya sido de mucha bendición para su vida, vamos a ir a conocer al invitado del día de hoy, nuestro hermano Manuel Velázquez. Hermano Manuel, ¿usted se puede presentar? ¿Quién es Manuel Velázquez? Mis hermanos, mi nombre es Manuel Velázquez, eh, soy de nacionalidad venezolana, tengo 14 años en el Evangelio, fijos, he tenido más, pero fijo, tengo 14 años en el Evangelio. Eh, Pertenezco a los Gedeones Internacionales, soy el presidente de un campamento acá en Santiago, vivo en Santiago de Chile, eh, soy casado, tengo dos hermosas hijas y tengo la gracia de conocer a Dios. Dios en mi vida ha significado mucho desde que llegué acá a Chile hace 7 años. Me ha fortalecido y ha estado conmigo desde que salí de Venezuela hasta hoy, ha sido mi sustento. Y en él he tenido el refugio que he esperado. He pasado por pruebas, sí, pero he tenido el refugio y la certeza de que Él está conmigo. Amén. Buenas, buenas tardes, hermano Manuel, Señor le bendiga. Como decimos acá en Chile, tocayo. ¿Ah? No sé si allá en Así es, Venezuela también hermano. se dirá lo mismo cuando tienen el mismo apellido, digamos el mismo nombre. El mismo Hermano nombre, Manuel, sí, tocayo, eso nos dice. tocayo también, qué bueno, qué gusto de verle. eh, pero quisiera preguntarle, usted en breve nos contaba que es hijo del Señor, ¿no es cierto? Cristiano, que ha conocido el Evangelio, que también está trabajando en un ministerio y que tiene una linda familia. Que el Señor le bendiga por eso. Pero quisiera preguntarle cómo el hermano Manuel llega al Evangelio. ¿A través de quién? ¿A través de algún familiar, un hermano? ¿Era conocedor del Evangelio? ¿Algún familiar suyo, padre, madre, etcétera? ¿Cómo llega el Evangelio al hermano Manuel Velázquez? Muy buena pregunta, hermano Manuel. Conozco del Señor cuando tenía 12 años, mi vecino, eh, una persona cristiana transformada en el Señor, un maestro de la palabra, si me permite decirlo, con mucha unción. eh, Me lleva junto con su esposa a su iglesia. Ya tenía yo 12 años en ese momento y recuerdo que la impresión que yo llevé no fue grata, eh, fue bastante, para mí, sorprendente porque yo había asistido a una iglesia católica, mis padres son católicos, pero nunca había asistido a una iglesia cristiana, cristiana evangélica, para ser más preciso. Y era para mí totalmente un mundo nuevo. 12 años, un niño, adolescente, regreso a casa. Mis padres me preguntan cómo te fue, y les conté, pues, mira, mamá, papá, pasó esto, esto. Y para mí fue algo distinto a lo que yo estaba acostumbrado en una iglesia católica, ¿ya? Volví a ir, seguí asistiendo a la iglesia, pero asistí a la iglesia, mas no, mi corazón estaba dispuesto a servir al Señor. Una cosa era que mi cuerpo iba a la iglesia, pero yo no tenía ese encuentro con Dios en ese momento. Pero sí era, o me gustaba mucho, escuchar a ese hermano, de nombre Rafael, falleció, y me deleitaba escuchar la palabra, él daba muy buen mensaje y siempre me animaba. Fue mi vecino durante 10 años, luego mis padres se mudaron a otro conjunto residencial, pero yo seguía yendo a ese sector, nunca dejé de ir mientras estuve en Venezuela. Eh, para mí fue de mucha bendición. Entré a lo que nosotros llamamos la básica no, allá se le dice la media. Tienes 14, 15 años ya para salir de bachillerato.
y ya mis caminos se empezaron, no, ya no eran derechos, mis caminos se empezaron a desviar. Siempre tuve temor de Dios, sí. Dios estuvo allí, siempre me ha guardado. Creo que Dios cuando escoge o selecciona, nos cuida, pues ya, que nosotros nos desviemos, pero siempre nos ayuda a volver al mismo camino. Y cuando tenía 19 años, Dios me mostró su amor a través de mi primera hija. Eso fue mi encuentro personal con Dios. Allí fue que realmente mis fibras, mis células se movieron desde la planta de los pies. En ese momento tenía cabello, ya no. Mis cabellos se erizaron. Sabían que Dios en ese momento me mostraba lo que era su amor. Durante 6 años, Dios, de día y de noche, que tuve a mi hija, de nombre Valeria, era un recordatorio del amor de Dios vivo allí, vivo. Era algo que yo podía palpar, tocar por medio de Valeria. Veía lo bueno que era Dios, lo bueno que era Dios, lo misericordioso que era Dios conmigo, porque por muchas cosas fui pasando, pero Dios siempre me mantuvo firme. Tal vez en algunos momentos flaqueaba, pero Dios me levantaba. Veía a mi hija y sabía que Dios me la había dado y fue una bendición tremenda. Eh, Fue una historia de llegar a Dios o a los pies del Señor por medio de la salud. Mi hija nació eh, de 6 meses y los médicos prácticamente la habían desahuciado y yo clamé y creo que, como dice, tal vez clamé no como Ana en el primero de Samuel, como Ana clamó para que Dios le diera a su hijo. Yo clamaba era para que Dios mantuviera con vida a mí. Y así fue. Dios la mantuvo con vida durante 6 años. Y como les digo, en ese periodo Dios eh, trabajó conmigo. Dios me fue nutriendo en su palabra, la buscaba aún más su palabra y era algo como una necesidad que yo empecé a sentir. Después que mi hija fallece a la edad de 6 años, los 2 primeros años, sí, los 2 primeros años fueron más de acercamiento de Dios que de alejarme de Él. Entendía por qué se la había llevado, porque en ese momento, cuando ella parte, recuerdo que le dije, Señor, si eres tú el que la vienes a buscar, yo te la entrego. Y en ese momento mi hija falleció. Y como les digo, para mí fue un momento durante 2 años después de su pérdida, donde yo aún más perseguía estaba más inmiscuido en las cosas del Señor, servía más en la iglesia, yo me congregaba en una iglesia llamada eh, A Dios sea la gloria, en Maturín, Venezuela. Pertenecía allí al ministerio de los Ujieres y era con más devoción servía en la iglesia, tal vez buscando un poco de refugio, pero tal vez también era refrigerio para mí como persona, refrigerio para mi alma, porque sentía y me refugiaba en la palabra de Dios. En ellas eh, busqué consuelo. Entré a trabajar después en la industria petrolera, entraba por guardias y fue cambiando un poco ya más la rutina eh, de servirle al Señor por medio del trabajo. Tal vez no sea la excusa, pero sí fueron cosas que fueron colocando que yo no asistía regularmente al servicio como lo hacía esos 2 años que estuve después de la pérdida de mi. Hermano Manuel, voy a retomar un poco lo que usted nos estaba relatando. Su vecino era el que lo llevaba a la iglesia. ¿Y qué decían sus papás cuando el vecino lo llevaba a la iglesia?
No, mis padres siempre estuvieron de acuerdo. En realidad, fueron personas, ese matrimonio fueron unas personas de muy buen testimonio en el sector. Era una casa de paz. ¿Y qué quiero decir con que era una casa de paz? Llegaron muchas personas a pedir oración en el sector. Ya lo tenían identificado como los cristianos evangélicos, eh, y donde las personas que se sentían agobiadas venían a ellos. No era nada más, quizás porque nosotros éramos los vecinos directos de él, y éramos niños, 12 años, mi hermano tenía 10 años, mi hermano menor, y nos acompañaba, pues todos los domingos a las 9 de la mañana, ellos se ponían su mejor ropa y nos pasaban, a veces ni siquiera desayunábamos y desayunamos en la iglesia así y nos llevaban. Creo que fue una etapa muy bonita. Eh, quizás si hubiese seguido con ellos asistiendo, porque llegó un momento donde, como le mencioné, donde ya a 15, 16 años, hay una época que creo que muchos hermanos en la fe que no nacieron en un hogar cristiano, 15, 16 años, eh, te unes a otros grupos de personas que no tienen la misma visión de Cristo. No tienen, podrán conocer que existe Jesús, podrán conocer que está Dios, pero que lo conozcan no quiere decir que vivan para Él, no sirviéndole a Él, ni mucho menos. Entonces, eh, a los 16 años no le hablaban de Jesús, ah, sí, ya, y ya, pero no te lo tomabas en serio. Ya, y así fue, 16, 17 años, yo estaba más, era por salir, jugar, divertirme, en un mundo que quizás para mí era lo mejor, quizás para ese entorno era lo mejor, pero que hoy en día, si vuelvo atrás, uno ve, oye, hay que ver que a veces creemos o queremos ver que las cosas malas las queremos hacer buenas. ¿Ya? Vemos que las cosas que, no, mira, sí, salía en el auto. Yo a los 16 años, cuando salí de bachillerato, mis padres me regalaron un auto. Mi primer auto fue un auto regalado por mis padres. Y nada, me creía intocable, por decirlo así. Y salía a divertirme, pues, y que a divertirme. Entonces, es un mundo bastante complejo. ¿Ya? Como le repito, cuando uno aparta la mirada de Dios, eh, se sumerge en un mundo que, que te va consumiendo, te va devorando poco a poco. Eso no es un trabajo de un solo golpe, sino un trabajo que es muy lento, que empieza a corcomerte y no te vas dando cuenta, te vas anestesiando, está allí, te vas anestesiando y estás sumergido en el mundo, hasta que llegué, bueno, en el caso mío llegué y dije, oye, no es lo que, no es pues, y es como le repito, cuando nace mi hija, que me arrodillo a Dios, clamo a Dios, busco a Dios, quizás con un corazón muy humillado a Él, y creo que mi oración en ese momento sí pasó el, el techo del hospital, porque estaba en el hospital, y pudo llegar a los oídos de Dios. En ese momento supe lo vulnerable que era como persona. Podías tener auto, podías tener dinero si querías tener dinero, ¿no? Pero no podías tener, hay algo que se llama la gracia, y no tenía la gracia de Dios. Cuando clamé a Él, sí, Él me tuvo misericordia de mí, me escuchó y bueno, mi vida en ese momento se transformó. Hermano Manuel, y ahí usted nos comenta que se había apartado, o sea, usted se congregaba, ¿cierto? Y eso es lo importante de ser
tener buen testimonio como cristiano, es decir, las personas se acercaban para que pidieran la oración por ellos. Mire qué importante es tener buen testimonio como cristiano. Y segundo, usted, con lo que me comenta, usted se apartó de los caminos del Señor, comenzó a apartarse de Correcto. a poco los caminos del Señor. Y de ahí Sí, viene, correcto. y de ahí viene cuando usted está por tener una hija. Usted me comentaba que ella nació a los 6 meses y una semana. ¿Qué le pasó? ¿Por qué nació tan prematura? Mi esposa empezó a perder el líquido, ¿ya? Que el líquido amniótico. Ella rompió fuente sin dolor y sin nada. Eh, Hubo previo un evento traumático, por decirlo así, murió un familiar directo de mi esposa. Y quizás eso pudo haber desencadenado el estrés, no lo sé, desconozco. Lo cierto del caso es que ella se levanta, mi hija nació un domingo, mi esposa se levanta como que estuviera haciendo pipí y se mojaba y se mojaba y no era normal, pues vamos al médico y nos dicen, no, es que ella rompió fuente, pero sin dolor y sin nada. Eh, Trataron de retener al bebé con tratamientos, los médicos hicieron lo posible hasta las 10 de la noche cuando dice, mira, va a perder más, está perdiendo mucho líquido y no podemos retener el bebé. Hay que sacar a la bebé, la sacan, va a cuidados neonatales, la colocan en una incubadora, pues, una bebé de 6 meses y una semana. eh, Hermano, eso medía, qué sé yo, 20 centímetros, 22 centímetros, era algo muy pequeño, era algo muy, muy pequeño. ¿Ya? Es un bebé prematuro, pues ya. Y fue tremendo porque los médicos fueron muy sinceros y nos dijeron, no pasaba la noche del domingo, es decir, no iba a amanecer, la noche del domingo no, la madrugada del día lunes, porque le hacen cesárea, eh, yo veo a la bebé en la incubadora porque me permitieron a mí ver a la bebé, mi esposa seguía en el quirófano, ella no vio a la bebé sino hasta el día lunes, pero en los médicos le llaman a eso cuando hacen su ronda médica, no sé si aquí funciona de la misma manera o tiene el mismo nombre, ellos Así es. hacen una ronda médica y nos dicen, pues, los padres de Valeria Velázquez, sí, bueno, esto, nos dan el diagnóstico, nada alentador, nada, nada, es decir, teníamos que prepararnos, pues. Eh, Podía ser en cualquier minuto, en una hora, en 2 horas, pero no pasaba. Eh, me acuerdo que salía el área de neonatal, tenía unas puertas corredizas de vidrio con sensor, uno sale y ellas se cerraban automáticamente, pero al lado derecho, uno saliendo, estaba como que un rincón, y yo creo que ese rincón para mí fue como cuando uno se encierra en su habitación y clama, bueno, a sí mismo, yo me sentí en ese momento allí arrodillarme y aclamar. ¿Ya? Aclamar, por mi mente pasaron muchas cosas. eh, Uno empieza a retroceder porque hace preguntas, porque Dios, de hecho, uno se pregunta si existe, si tú existes de verdad, demuéstrame. Y quieres como que incluso condicionar a Dios en tu mente finita, condicionar a un Dios con su mente infinita, porque una cosa es que tú tengas tu mente finita, pero la mente de Dios es una mente infinita. Entonces es algo que no lo vas a poder dimensionar por, por mucho que puedas tener estudios, por mucho que puedas conocer, pero no tienes la sabiduría que tiene Dios. Y el diagnóstico, después de ser alentador, se convierte en un milagro y es cuando sé que fue Dios quien obra, porque eh, había 9 niños en total
y solamente quedó mi hija. Nuevos niños que el diagnóstico era muy alentador para ellos. Y el único diagnóstico que no era nada alentador era el de mi hija. Recuerdo el caso de un niño que esa misma mañana, de hecho, él nació del tiempo completo, pero le iban como que a que ganara un poco más de peso porque estaba bajo de peso, pero estaba allí y el niño respiraba por sí mismo y estaba sano, entre comillas. Uno lo veía muy sano, mientras que mi hija estaba mangueras por todos lados, sonda y muchas cositas pegadas a su cuerpecito. Y fue sorprendente, ¿no? Porque, como le digo, de 9 niños solamente se salvó mi hija y durante esos 6 años la veía y veía la gracia de Dios en mí. No la idolatraba, porque una cosa es que yo veía la gracia de Dios y otra cosa que la idolatraba. No idolatraba a mi hija, pero sí veía que eso era una bendición de Dios, era un regalo de Dios y que Dios por medio de ella me mostró su amor, me mostró su misericordia. Hijo, todavía estoy contigo, nunca te he abandonado, nunca te he desamparado y sigo allí contigo. El que se ha Hermano Manuel, apartado de mí ha sido tú. disculpe, en ese tiempo, en ese proceso que usted vivió con su hija, con su esposa, ¿usted estaba ya dentro de los caminos del Señor o todavía ya estaba alejado, No, como allí decimos? vuelvo a los caminos del Señor. Ay, bueno, Bueno, ya, allí sí, digamos, allí me empiezo a poner fundamentos, ¿ya? ya, Fundamentos sólidos y empiezo a crecer. Durante esos 6 años me empiezo a congregar en el Dios a la Gloria, eh, empiezo a buscar hasta que mi hija fallece. Yo en la iglesia asistía los domingos y miércoles, a los servicios de los miércoles noche y los domingos, pero no servía, era, era un asistente más durante esos 6 años mm, y trataba de que mi andar diario fuera conforme a lo que establecía o lo que establece la palabra de Dios. Pero cuando fallece, viene un proceso en mi vida donde yo necesitaba buscar más del Señor eh, y servirle. No era nada más quedarme sentado un domingo o un miércoles, era servirle. Empecé a servir en los Ujieres, empecé a servir en el ministerio de evangelización, estuve, si necesitaban apoyo, no en el ministerio de oración, pero si necesitaban apoyo en el ministerio, estaba con ellas y con ellos, porque eran, casi siempre eran matrimonios que estaban en el ministerio de oración. Oración e intercesión se llama ese ministerio en realidad en la iglesia. Y hermano Hermano bueno, Manuel, Manuel, hermano como, Manuelito, como hermano le Manuel, mencioné, después me fui a trabajar a otra parte. sí, hermano Manuel, ahí, porque usted nos contaba que en el momento, ¿por qué falleció su hija? ¿Estaba enferma? ¿Qué le pasó? Ya, mi hija le salió un tumor en el tallo cerebral, ¿ya? mm, Es inoperable hasta la fecha, 2025, hoy 7 de mayo del 2025 es inoperable. Acá en Chile y en el mundo. Nadie opera el tallo cerebral. Nadie. mm, Nadie, hermano. Solamente un milagro. Yo estuve conforme porque una cosa es que sabía el milagro, pero también estaba conforme de su capacidad, de la capacidad de mi hija. No clamé quizás al Señor como lo clamé cuando me la dio, porque mi hija venía arrastrando una patología y uno tiene que empezar a ver que, oye, Dios te la dio, ha estado contigo, te ha mostrado su amor por ella, pero Dios da, pero también quita. Y cuando quita, Dios sigue bendiciendo. No es que quita para no darte más, no. Dios sigue bendiciendo. Y por el proceso que puedas estar pasando, Dios sigue bendiciendo. Que lo quieras aceptar o no, es otra cosa, pero Dios sigue bendiciendo, hermano. Y yo entendí eso. Yo creo que Dios a mi esposa y a mí nos preparó. Nos fue preparando, nos fue preparando. Cuando la noticia llega, pues estamos hablando cuando la noticia llega y le dice, mira, su hija tiene
un pequeño tumor, lo evaluaron por mucho tiempo, varios meses se llevó ese estudio hasta que nos dicen, mira, no es operable, ningún neurocirujano en ese momento iba a operar algo que es inoperable, pues, y que iba creciendo. Entonces, a la vez iba dañando la parte motriz de mi hija, le iba haciendo daño, era algo que le estaba haciendo daño. Y así como cuando clamé a Dios para que me la diera, también clamaba a Dios, Señor, para que no sufriera mi hija. Por nada del mundo quería que sufriera. Por eso es que cuando llegó el día que ella parte, yo le digo, Señor, si eres tú, solamente tú, yo te la entrego. Estaba en casa, mi hija le dio un paro en ese momento, estaba en casa, ella no la dieron del hospital y un viernes, recuerdo claro que fue un viernes y murió un 10 de mayo, cayó Día de las Madres el año 2009. El año Hermano dos mil Manuel, nueve cayó 10 de mayo, fue un domingo y fue Día de las Madres. mm, Mi hija falleció ese día. hermano Manuel, Y esta, dígame, disculpe, pensaba en lo que usted estaba contando, ¿no es cierto? Que ha sido, yo creo que hasta el día de hoy, un poco difícil la partida de un hijo, una pequeñita, sobre todo en este caso. Pero usted toma unas palabras de Job, ¿no es cierto? Que dice, Dios dio, y Dios quitó, y a la base sea Dios. Cuesta, amén, así es. creo que como ser humano cuesta, pero cuando está el Señor en el corazón, especialmente los cristianos, que realmente Cristo vive en uno, el Señor trae esa paz. Y eso es lo que cuesta de repente, porque yo creo, por lo que usted nos cuenta, a lo mejor, no sé si escuché mal, y nos rectifica usted, que de ese día que nacieron su hija, las 9, parece que su hija nomás fue la que estaba, y los otros partieron, Quedó. Los demás quedó. partieron. Claro, imagínense el, el dolor pues, para esa persona. Y, y a lo mejor esperar que el Señor ya haya traído paz, ¿no es cierto? Yo quería preguntarle, ¿qué pasó con ese matrimonio? Volviendo un poquitito atrás, que usted lo conoció y lo llevó a conocer los caminos del Señor, y que gracias a que el Señor los tomó a ellos como un instrumento, como decimos los cristianos, eh, usted conoció el Evangelio, conoció a Cristo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Ellos supieron de la situación que usted estaba viviendo o que vivió? Hasta el día de hoy usted tiene contacto con ellos Bueno, que hermano, le Manuel, mostraron el camino. ellos para mí los consideré unos padres, tanto una madre como un padre. Y primero falleció la esposa, ella se llamaba Cristina, Cristina de Alemán, porque el señor se llamaba Rafael Alemán. Ese matrimonio partió de edad avanzada. Ellos no engendraron hijos, pero sí adoptaron hijos. Ellos tuvieron dos hijos, un varón y una hembra, que los adoptaron de bebé. Nelson, que es el hijo mayor de ellos, lo adoptaron de 2 meses de edad. Y María, es la hermana de Nelson, la adoptaron cuando tenía un año. Mm, Entonces, ese matrimonio, a pesar de que no fue bendecido por medio de que la señora Cristina o la hermana Cristina pudo haber engendrado ya fruto de su vientre, pero sí tuvo la bendición de criar a unos niños en situación de abandono, que estaban entregados los habían dejado en una casa de adopción y ellos los mm, adoptaron, pues, ¿ya? Entonces fueron niños que también fueron bendecidos porque nacieron en un hogar cristiano, se formaron, son siervos del Señor, tanto el varón como la hembra. Y, hermano, Dios obra por caminos misteriosos. Y como le digo, a pesar de que nosotros nos mudamos de ese sector, yo siempre seguí yendo porque
quizás me sentía bien ir, compartir, como le digo, ese hogar era una casa de paz, o así lo veía yo, y lo veía el resto de la comunidad. Era grato estar allí, que él compartiera la palabra, uno tomaba café, eh, nos reíamos, él leía la palabra, oraba y se sentía una paz enorme. Era un hombre de oración, tanto él como la señora, oraban fervientemente a Dios. Eh, no le voy a decir, ojalá pudiera llegar a ese nivel de oración que ellos tuvieron, porque era sorprendente ver los que han podido tener esa bendición, ¿no? De ver personas que tienen unción, de que Dios usa de manera sobrenatural, de que hay personas que se sienten quebrantadas de salud y se pueden restaurar con el poder de la oración. Entonces, era sorprendente, pues era de verdad de mucha bendición para mi vida ir allá y compartir. Compartir con ellos para mí fue de mucha bendición. Amén. Hermano Manuel, mire, lo estaba escuchando lo que usted comentaba, que usted le entregó a su hija a Dios. Hay muchos testimonios de muchos hermanos que en el momento de la partida, o el hermano o hermana que está enfermo, o el niño que está enfermo, a veces le dicen, papá o mamá, me voy con el Señor, y a veces le dicen, como que no le creen, dice, papá, mamá, me voy con el Señor, me viene a buscar el Señor, o a veces los adultos también dicen, me voy con el Señor, y parten del escenario, porque para la gente dice morir, pero parten del escenario de esta tierra. Usted se la entregó a Dios. Entonces, este cuerpo vuelve a la tierra, porque del polvo fue formado, pero su hija está con el Señor, Amén. está con el De Señor. hecho, nosotros lloramos la pérdida, obviamente, es algo, un dolor que uno siente, pero lloramos mientras ella estuvo en su funeral. Nunca lloramos en el velorio como tal. Cuando fue la sepultura, me acuerdo que alabé en ese momento junto a mi esposa, tuvo el pastor de mi iglesia en el servicio, fue un servicio muy, muy especial, pero veía muchas personas a mi alrededor que lloraban y lloraban y lloraban, y quizás el dolor que yo sentía y que sentía mi esposa eh, se transformó en alabanza. Me acuerdo que la alabanza que sonó fue Alabo a Dios, y, y la cantamos. Quizás con el corazón, tanto mi esposa, pero en voz muy baja, mi esposa y yo, agarrado de la mano, eh, y sabíamos pues que ella, su cuerpo, como dijo usted hace un momento, iba a un lugar de reposo, pero yo sabía que ella desde ya estaba en la presencia del Señor. No había nada, nada, nada que impidiese que ella estuviese en la presencia del Señor. Amén. Amén. Mire qué hermoso su testimonio, hermano Manuel, porque hay muchas personas que no conocen al Señor, muchas personas que no conocen a Dios. Y le toca atravesar estas mismas circunstancias muchas veces, o a veces cosas mucho peores. Entonces no encuentran solución y no encuentran alternativa y se deprimen y se entristecen. Pero el objetivo también de estos programas es conocer el hermoso testimonio porque Dios sabe con quién hacerlo, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Dios a usted lo escogió por algo, porque nada sucede por casualidad, porque algo quiso Dios o quiere Dios con usted y con su esposa, con su familia, porque para algo el Señor los prepara. Como el alfarero trabaja con el barro, asimismo Dios trabaja con sus vidas. Hoy día yo me gozaba y algo sentía en mi corazón algo similar a lo que usted estaba contando. Y yo estuve con gozo todo el día de hoy. Yo sabía que el programa de hoy iba a ser muy especial. Y efectivamente es especial, porque nuevamente nosotros compartimos y hay una esperanza, porque nosotros como hombres, como humanos, no podemos soportar el dolor.
Tampoco no podemos soportar mucho pecado porque no estamos preparados para eso. Por eso es que las personas que pecan sufren tanto, que el pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios. Entonces, hay esperanza, hay esperanza. Nosotros vamos hacia allá, ¿cierto? Entonces, los hermanos que parten, su hija que partió, llevan la delantera, pero su palabra lo dice, no ignoréis acerca de los que duermen, en el sentido de que en algún momento irán a despertar. Y esta es la esperanza que nosotros compartimos, de poder que en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Él es el que que me nos fortalece. cuida nuestra alma, cuida nuestro corazón y nos levanta el ánimo. Y mi hermano Manuel, usted nos comentaba que después tuvo dos hijas más. Sí, pero eso también es parte de un milagro. Amén. Después de eso, mi esposa no pudo quedar embarazada. Después de Valeria, mi esposa no quedaba embarazada y ella se somete a un tratamiento de fertilidad. Eh, Fueron varias sesiones. Lo cierto del caso es que la última sesión, el médico le dije si ya no era una inseminación in vitro y yo no podía costear una inseminación in vitro. Era, bueno, creo que actualmente sigue siendo bastante costosa y el procedimiento que a ella le colocaban era que ovulara para que madurara y nos decía, mira, tienen que tener acercamiento tal día, tal hora, durante un periodo, ¿ya? Y para ese entonces yo trabajaba por guardia. Trabajaba una semana sí, una semana no. Trabajaba en el campo petrolero y a veces sucedía que estaba de guardia tenía que pedir permiso, quedarme o redoblar la guardia. Por ejemplo, no, mire, va a volar tal fecha. Entonces, esas guardias yo tenía que hacer no una semana, sino 15 días, ¿ya? Y así sucesivamente para... Lo cierto del caso es que no quedaba, pero en mi corazón yo sentía que sí, pues, y recuerdo un momento, mi esposa es la última de sus hermanas, de 8 hermanos en total, ella es la última. Y la hermana mayor de ella es una pastora, su esposo es Gedeón, y siempre nos uníamos en oración y clamábamos al Señor. Y llegó un momento donde, bueno, ya el médico había dicho que no, que el tratamiento no había funcionado. Me acuerdo clarito que dijo que no, y que la última opción no había funcionado y la solución era una inseminación in vitro. Hermano, yo nunca perdí la fe. Ojalá mi esposa está en este momento con mis hijas, está con clases, y ella les pudiera contar esto. Sorprendente porque yo nunca perdí la fe. Dios me dio mi hija, en este caso, volvemos a ser padres, y mi hija mayor en este momento se llama Mía. Y al año y 1 año y 4 meses después nace Sara. Yo a mi esposa en sueños la veía embarazada. Nunca Dios me revelaba a mi esposa embarazada. Nunca me mostró el sexo, sí, jamás. Mentiría si le digo no, no, nunca me mostró el sexo. Pero sí me mostraba a mi esposa embarazada. Yo oraba, eh, me arrodillaba al Señor, clamaba al Señor, y así fue. Dios me dio a Mía, y 1 año y 4 meses después nació Sara. Sara supe desde el primer momento de la concepción, y desde ese mismo momento se iba a llamar Sara. Mi esposa buscó nombre, se va a llamar no sé cuánto, no sé qué, y si es niño se va a llamar, y yo le dije, se va a llamar Sara. Llegaba a casa de mi suegra y mi esposa con la barriga. ¿Y cómo se va a llamar? Sara se llama. Y Sara, Sara, Sara. Para la gloria de Dios, Sara, que todo el mundo le dice Sarita, es mi, es mi guagua, mi bebé. Y muy consentida, creo yo. De las dos es muy consentida, muy mingona.
Ambas son bendición que Dios ha derramado, por lo menos en mi familia y en mi vida. Son las nietas que mi mamá como abuela ha podido disfrutar, a pesar de que tenemos 7 años acá, pero fueron las primeras nietas que ella, después de la pérdida de Valeria, ella pudo abrazar, ir de compras con ella, de bebecita quería como que comérselas, ir a todas partes, no que yo la cuido, que todo eso. Entonces fue un momento de bendición, el que ellas, Dios nos las diera. Hoy somos responsables de su crianza. Ellas sí nacieron en un hogar cristiano, mi esposa y yo somos cristianos. Eh, ¿Tenemos falencias? Sí. ¿Cometemos errores? Sí. Tratamos de que su andar sea el que dice la palabra, que sean temerosas de Dios. En las mañanas, cuando se van al colegio, oramos por sus compañeros, oramos por sus maestros, oramos por la institución a la que ellas asisten. Obviamente no estamos exentos a ninguna situación, ninguno de los que estamos acá, ni los que nos verán a través de las pantallas, estamos exentos a tener problemas, dificultades, vamos a atravesar por eso, pero clamamos siempre al Señor de día y de noche. Antes de acostarnos, cada una ora, o un día le toca a Sara, un día le toca a Mía ora Sara, oro yo, ora la mamá, pero siempre oramos, siempre, todas las noches. De hecho, antes de acostarse, si estoy en clase de teología o si estoy haciendo algo, papá, te estamos esperando, ok, hija, voy, algo así. Pero lo hemos hecho un hábito, la oración. La oración nunca vuelve vacía, jamás, porque entonces estaríamos contradiciendo lo que dice la palabra. Y la oración jamás vuelve vacía. La ponemos al servicio de Dios, sí. Las consagramos para Dios, sí. En la iglesia las presentamos. Así como Dios nos las entregó, Dios, estas son tus hijas. Ayúdanos a criarlas así, a mantenernos en tus caminos y que nosotros nunca nos apartemos de ti, porque sabemos que Él no se aparta de nosotros. Quienes nos apartamos somos nosotros. Amén. Él es fiel, dice su palabra que Él es fiel. Nunca nos abandona, nunca. Y eso es lo que queremos decirle, querido amigo, amiga que está viendo el programa por primera vez. Este es el Dios que le servimos, el Dios que queremos que usted conozca, un Dios fiel. Y aún en los momentos más difíciles de la vida que podemos tener, Él está a nuestro lado. Dice su palabra que dice, no te dejaré ni te desampararé. Y lo vemos en la vida de nuestro hermano, que, ¿no es cierto?, en un momento difícil de su vida, el Señor estuvo a su lado y lo acompañó. ¿Cuántas lágrimas derramó con su esposa? Pero nunca estuvieron solos. El Señor siempre Amén, está a así nuestro es. lado. Y este es el Dios que queremos que conozcan. No, miren, no le hablamos de una religión, no le estamos hablando, sino que le estamos hablando de un Dios real, un Dios que vive y reina, y que sus oídos están atentos, así como la oración, como hablaba de la oración nuestro hermano, están atentos al clamor. A lo mejor usted dirá, es que yo no soy evangélica o cristiana, no sé cómo quiera decirlo, o no perezco a esta religión, ¿sabe? El Señor igual tiene sus oídos atentos a escucharle. Lo importante es que usted le hable con el corazón. Y si hay una necesidad y usted quiere conocerle y decir, bueno, es verdad lo que dicen estos hombres, es verdad que Dios hace milagros, es verdad que Dios escucha cuando uno está en angustia, en aflicción, usted tiene que comprobarlo. Nosotros lo hemos comprobado y por eso que estamos acá. Por eso que está nuestro hermano Manuel, dando su testimonio de que el Señor le escuchó su clamor. Así que queremos invitarle, no a conocer una religión, sino a conocer a un Dios verdadero, un Dios que le va a ayudar, que va a extender su mano de misericordia. Mire, donde usted esté, puede escucharle, puede hablar con él, donde esté. Y el Señor le va a escucharle. A lo mejor usted no tiene las palabras, dirá que yo a lo mejor no lo hago como lo hacen ustedes, pero eso no importa, lo importante es que usted abra su corazón y el Señor le va a escuchar. Así que Dios le bendiga. Manuel, antes de, quería preguntarle, ¿qué hace hoy? ¿En qué se desempeña el hermano Manuel en breve dentro de la obra del Señor?
Dentro de la obra del Señor, me congrego en la iglesia Unidad Cristiana Casa Grande, ubicada en San Miguel. Pertenezco, como les mencioné, a los Gedeones. Soy el presidente del campamento San Miguel, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda y Macul. Esas 4 comunas las tengo a cargo, junto con un equipo de colaboradores, hermanos Gedeones y auxiliares, que me han prestado su apoyo incondicionalmente. Y entre todos llevamos Nuevos Testamentos a escuelas, hospitales, carabineros, bomberos y cárceles. Entonces, es una obra muy bonita donde sembramos la palabra de Dios y dejamos que sea el Espíritu Santo quien obre en cada una de esas personas que reciben un Nuevo Testamento. Sabemos que la palabra nunca vuelve vacía y que Dios en su momento transforma los corazones de esas personas. Nuestro trabajo o nuestro deber es entregarla, solamente eso. La entregamos, damos aliento si lo solicitan, evangelizamos si lo solicitan, pero nuestro trabajo fundamental es ir y llevar ese Nuevo Testamento en estos lugares, pues, que les mencioné. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga por la labor que está desempeñando, una linda labor. Bueno, nosotros lo vivimos de cerca, así que gracias al Señor por eso. Bueno, Cristian, no sé si tiene alguna pregunta más para nuestro querido hermano. Sí, hermano Manuel, nosotros siempre dentro del programa le preguntamos a las visitas, sabemos que toda la palabra del Señor es hermosa y tiene poder, pero siempre nosotros uno tiene, como dice, su caballito de batalla. ¿Usted tiene algún versículo preferido? Sí, y es el que espero compartir con ustedes. Es el versículo mío preferido, porque siento que en los momentos de temor por los que he pasado y tal vez por lo que seguiré pasando, hay una promesa de Dios que me dice que no tema y que que Él siempre está conmigo. Entonces, es la corroboración de que Dios está allí, que puede haber pasado 2000 años desde que vino a la tierra en forma de hombre, pero que me sigue sosteniendo hoy en día. Hoy 2025 me sigue Él sosteniendo. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente, hermano Manuel. Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a la lectura y exhortación de la palabra de nuestro Dios, que en este programa quedó en gracia nuestro hermano Manuel Velázquez. Que el Señor les bendiga. Hijo, no temas, yo soy el que habla contigo. Vi tus lágrimas y escuché tu gemido. En las madrugadas me buscas sin importarte el sueño. Hijo, tus oraciones han llegado a mi trono. Yo he visto las luchas que estás pasando y en tus hombros la cruz pesada que estás cargando. Son momentos tan difíciles que hasta piensas así. Ciertamente al Dios que sirvo se olvidó de mí. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti. Y hoy una gran victoria tengo para ti.
te amé. Antes que tú me amaras, yo primero te amé. Ni por un segundo siquiera yo jamás te olvidé. Entre los muchos que llamé, a ti te escogí. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti. Y hoy una gran victoria tengo para ti. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti. Y hoy una gran victoria tengo para ti. Y hoy una gran victoria tengo para ti. Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, vamos a ir a lo más importante de este programa, que es la palabra de nuestro Dios. Le pedimos a Dios que revista de gracia a nuestro hermano Manuel Velázquez. Amén. Hermanos, la palabra que les voy a compartir se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 41, y leeré desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Voy a orar para leer la palabra. Espero Dios me pueda usar y que esta palabra que va a salir de mi boca pueda transformar, así como ha transformado mi vida, pueda transformar la vida de aquellas personas que nos escuchan. Amén. Señor, pongo delante de ti, oh Dios, esta palabra. Oh Padre, úsame, lléname de tu Espíritu Santo, revísteme de tu gracia, Señor. La leo conforme a tu voluntad, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no lo hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquello que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Oh Señor, gracias por tu palabra, Padre, en todo momento. Amados hermanos, esta palabra que yo acabo de leer, que está en el libro de Isaías, es una promesa viva de que Dios nunca, nunca nos deja, nunca nos ha dejado. De hecho, Él nos dice: no temas. Puedes estar pasando por cualquier situación. Tal vez puedas estar pasando por momentos de desánimo, por momentos de salud familiar, en el trabajo. Hermano, puedes estar pasando por cualquier situación de la índole que usted, póngale nombre, el nombre que usted quiera. Puedes estar sumergido en las drogas, en el alcohol. Puedes tener problemas de divorcio, de pareja. Puedes tener problemas con tus hijos. Pero la palabra te dice: no temas. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Y está contigo siempre. No está contigo hoy y mañana sí, y el viernes no. No, Él está contigo siempre. Puedes, en algún momento de nuestras vidas, hermano, por lo menos en mi caso, he pasado por muchas situaciones. Quizás el tiempo es corto, pero Dios me ha sostenido en todo momento.
he visto su gracia. Y no porque yo sea el mejor cristiano, no, porque he reconocido y en todo momento reconozco que si las cosas me van bien o me van mal, si me van mal ha sido por mi desobediencia, pero si me va bien, incluso en medio de la desobediencia, Dios ha estado allí. Cuando pensamos que las cosas no salen como uno quiere, tal vez mis planes no están alineados a los planes de Dios. El propósito que yo tengo no está alineado a los planes de Dios. Y he tenido miedo, sí, y, me he desmayado, sí, en muchas cosas. Muchas veces he intentado iniciar algo o inicio algo y después viene el desánimo y vuelvo a la palabra cuando me dice no desmayes, no desmayes y continúo y eso me da fuerza para continuar. Como les mencioné desde el inicio del programa, llegué a Chile hace 7 años y mi primer año acá en Chile fue un año donde la mano de Dios estuvo conmigo, sigue estando, pero ese año en particular, ese primer año, sin saber su costumbre, cultura, sin conocer, dejando atrás un trabajo, dejando atrás una casa, dejando atrás un núcleo familiar mucho más grande de apoyo, de una red de amigos, a llegar a una nación que Dios ha bendecido, y por lo menos me ha bendecido a mí al estar acá. Ha puesto personas a mi alrededor que en cierto modo me han apoyado, pero todo se lo debo a Dios. Ha sido por gracia y misericordia de Dios. Las personas que se han acercado a mí ha sido porque Dios lo ha permitido. En el trabajo en el que estoy ahora ha sido porque Dios me ha ido eh, encaminando y he permanecido en el trabajo por misericordia de Dios. Mm, Dios le he confiado todo a Él. Como les digo, llega un momento en la vida donde podemos desmayar, nos puede invadir el miedo, sí, somos humanos, no estamos exentos de eso, no estamos. Pero recordemos siempre, la palabra dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Yo, Jehová, soy tu Dios. Hermano, aférrese a esa palabra. Yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, o quien te sostiene de tu mano derecha. Cuando nosotros decimos, ¿quién me sostiene a mí? Analice ese poquito, hermano. Usted puede estar pasando de verdad, y le vuelvo a insistir en esto. Yo desconozco por lo que usted puede estar pasando. Ni los que están entrevistándome conocen la situación por la que ustedes pueden estar pasando. Pero usted, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Acérquese. No importa cómo estés. No importa si estás hecho pedazos. Dios te va a volver a armar. Dios está allí. Nunca se ha apartado. El que está apartado es uno, o uno es el que se aparta de él. Dios está allí. Y lo que espera es que tú le busques. Hermano, yo clamé a Dios y lo invito enormemente. Si está pasando por cualquier situación, intente solamente pronunciar el nombre de Dios, pero que hable su corazón. Dios conoce nuestro corazón. Usted puede engañar al hombre, pero a Dios no lo va a engañar. Usted puede tener miedo y hacer ser fuerte delante de los hombres, pero no delante de Dios. Humíllese, reconozca, reconózcalo en sus caminos y téngalo por seguro que Dios obrará en ustedes. Hermano, que esta palabra o esta promesa, que no es mía, sino de parte del Señor, cuando te dice que no temas porque Él está contigo, no desmayes porque Él es tu Dios, no te rindas, búscale, como estés, búscale. Dios hará cosas maravillosas en tu vida. Y tal vez usted será el próximo invitado acá y comente, no, yo llegué a los caminos de Dios
y estaba en tal o cual situación, estaba atravesando por una situación X y recordé, de hecho, el hecho de que usted vea este programa no es por casualidad. Acá las cosas no pasan por casualidad. Nada, nada es casual. Todo tiene un propósito. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Espero de verdad que Dios transforme las personas que nos ven a través de las pantallas y que la semilla del Espíritu Santo pueda crecer en ellos. Mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Amén. Mi hermano Manuel, ¿nos puede llevar en una oración? Amén, por supuesto. Señor, yo te doy gracias, primeramente, Padre, por la vida que me has dado. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos Manuel y Cristian, oh Dios. Gracias, Señor, por aquellas personas que han de ver este mensaje, que han de ver conectados en línea, Señor. Padre, revístele, Señor, de tu gracia. Llénales de tu amor, Señor, de tu misericordia, Padre. Sé tú, mi Dios amado bendito, con cada una de estas personas. Oh Padre, que tu palabra nunca vuelva vacía, Señor. Aviva, Señor, esos corazones que están, Señor, necesitados de ti. Oh Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Para ti, mi Dios amado bendito, que sea toda la gloria, la honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Que el Señor le bendiga grandemente. Le damos gracias al Señor por conocer su hermoso testimonio. Como siempre lo digo yo, los primeros bendecidos somos nosotros. Esperamos que el Señor siempre le provea de todas las cosas, que el Señor lo guarde, le bendiga grandemente a usted, a su esposa, que nunca le falte alimento, ¿cierto? Que Dios guarde a sus hijas, que lo libre del hombre y de la mujer mala, como siempre decimos. Amén. Yo le doy gracias al Señor y también decirle a las personas que están viendo este programa hasta este minuto, que Dios le bendiga grandemente. Si a lo mejor, como decía el instrumento, está atravesando por un momento difícil, hay esperanza, hay esperanza. Y es el amor de Cristo el que nos mueve a hacer estas cosas, a hacer este programa, poder compartirlo, porque sabemos que en el mundo hay necesidad. Así que le amamos en el nombre del Señor y deseamos que sea grandemente bendecido. Yo me comienzo a despedir, le doy gracias al Señor nuevamente. Le voy a dar la oportunidad a nuestro hermano Manuel Mondaca para que él también se pueda despedir y ahí también le doy la oportunidad a nuestro hermano Manuel Velázquez. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Cristian, que el Señor les bendiga. Hermano Manuel, la oportunidad para que también se pueda despedir de los que nos están escuchando. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos, que el Señor les siga guardando, les siga prosperando. Dios bendiga a cada televidente que ha de ver el programa y que la gracia de Dios esté sobre sus vidas. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Saludos, mi hermano. Bendiciones. Que el Señor les bendiga, hermano Manuel. Damos gracias nuevamente al Señor de haberle dado la oportunidad de escuchar su lindo testimonio, esperando y creyendo que el Señor, a través de su testimonio, ¿no es cierto?, y de aquellos testimonios que nuestros hermanos y hermanas llegarán a la vida de alguna persona y que el Señor obrará conforme su amor y misericordia en ella. Así que yo también ya me estaré despidiendo, deseando que el Señor les bendiga mucho y recuerde, Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él no ha cambiado. Amén. Él sigue siendo el mismo, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que nos creó desde el polvo. Ese Dios hoy sigue vigente. Muchos dirán que no existe, que no es real, que todo esto es una fantasía. Pero los que hemos vivido y hemos visto su mano poderosa, como decía nuestro hermano y como dice su palabra, que con su diestra nos ha sostenido, si estamos en pie, es porque Él hasta el día de hoy nos sostiene, porque es un Dios real. Y a ese Dios queremos que conozca. Así que Dios te pague, le guarde, le bendiga. Hermano Cristian, que Dios le bendiga mucho. Hermano Manuel, nuevamente, gracias nuevamente por haber estado con nosotros, haber aceptado esta invitación. Y que Dios te pague, le guarde, le bendiga. Si el Señor dispone, lo estaremos viendo nuevamente en este programa, conociéndolo en línea, para conocer al Cristo maravilloso, al Dios de paz, que cada día extiende su mano de misericordia para sostenerlo. El Señor de paz, le guarde y le bendiga.